Seguimos. 8 Televisión Jerez, Lobato en compañía. Estamos con Angélica Jodar del Álamo sobre toda esta historia, y nunca mejor dicho, alrededor de nuestras ciudades, de nuestros centros de gastronomía, de disfrute, de tabaco y de la idiosincrasia, es decir, de por qué las cosas están donde están y qué historia tienen. Pero eso, el término es storytelling. Sí, es el vocablo técnico. Introdúcenos un poquito más, por favor, qué es el storytelling. Mira, el storytelling ahora se ha puesto muy de moda y se ha oído mucho en el tema de gastronomía y de restauración. Y es al final la historia que hay alrededor de un plato, de un restaurante, de las personas que están detrás de esos platos y esos restaurantes, ¿no? O sea, un inicio, un desarrollo, un final de lo que está pasando alrededor de lo que sea, ¿no? Al final, que eso le da valor añadido. Claro, porque al final te muestra el alma y comunicas los sentimientos y lo que hay detrás, que no solamente unas alcachofas que pueden estar ricas, no ricas, bien hechas, mal hechas, pero claro, para eso tienes que tener un criterio gastrónomo, pero que aparte de eso tenemos que profundizar un poquito más. Entonces la gente, y ahora a nivel de comunicación, lo que se pide es explicar algo más detrás de esas alcachofas, detrás de qué hay detrás, qué personas hay detrás, por qué se hicieron así, en qué momento se diseñó la receta, por qué, quién lo hacía, cómo lo hacía, qué sientes tú cuando lo cocinas. Todo eso es lo que al final se está pidiendo a los restaurantes, a los cocineros, un paso más para que expresen de otra manera su trabajo. Eso es la enjundia, y eso quizás también se le llame, en el buen sentido de la palabra, saber vender las cosas, es decir, que todo tiene un aparato, una vestimenta. Claro, mira, en el Basque Culinary Center, cuando estuve haciendo el máster, los cocineros, en el grado de cocinero, tienen una asignatura de hablar en público. O sea, no vale ahora solamente que sepan cocinar, sino también tienen que saber expresar y tienen que saber llegar al público, que es un poco también lo que hablábamos antes de sentirte protagonista. ¿Y cómo te sientes protagonista? Pues expresándote y haciéndole sentir a la persona que tienes, al cliente delante, parte de lo que tú estás haciendo. Y esa conexión pasa por el storytelling, por cuidar, por la sonrisa de una persona que te reciba, por todo eso. ¿Tú crees que podemos tener ese hándicap a la hora de que el capital humano de los restaurantes, de los sitios abiertos al público en cuestión de vinos, de gastronomía, adolezca un poquito de esa preparación para recibir de esa manera al comensal o al cliente? Hombre, tiene dos vertientes. O sea, yo creo que en todos los trabajos hay que reciclarse y hay que saber que hay que ponerse al día de todas las tendencias y de lo que el público quiere. Y luego, a ver, aquí hay mucha gracia, ¿eh? Aquí hay mucho salero, hay mucha... Entonces, si sabes conectar bien, pero ojo, sin perder de vista el servicio, porque yo aquí he visto dependientas de tiendas que son unas máquinas, te pueden colocar lo que quieras. Entonces, y camareros igual, y hablábamos del oficio del camarero, o sea, ahora se quiere dar mucho más valor y el otro día Josep Roca lo comentaba, de posicionar al camarero como un oficio como tal. No es eso de, mira, no, es que mientras estoy acabando de estudiar me saco unos dineritos, no, o sea, hay un oficio y que eso cuenta para la experiencia del cliente y que el cliente se va más o menos contento de todo, no solamente de si el plato está rico o no rico. Sí, había un libro en el cual se narraba qué es lo que piensan los extranjeros de nosotros, ¿no? Sí. Por la experiencia que tú tienes y con la serie de invitados que vas atrayendo, que vas acopiando hacia Jerez y hasta esta provincia, ¿qué sensación, qué te están transmitiendo las personas que tú traes al respecto de las cosas que te van diciendo, ¿no? Sí, lo bueno y lo malo. Yo creo que también de lo malo tenemos mucho que aprender y son muchas cosas constructivas, sí, ¿no? No, aquí hablamos... Mira, yo te voy a contar como anécdota. Tengo una amiga japonesa en Barcelona, Takako, y cuando hubieron los atentados en París, la embajada japonesa lanzó un mensaje a todos los japoneses que estaban en España, que se convertía a España como, o sea, lo ponían al nivel no de tercer mundo, pero que mucho cuidado, de peligro, y los atentados fueron en París. O sea, quiero decir que al final cuando viene una persona de fuera
y hablo de Barcelona, hay muchos prejuicios de todo y hay unas culturas totalmente diferentes. Entonces, esto es una cultura muy diferente y que no sé, incluso el tocarse, el abrazarse, no es lo mismo en un Japón que aquí, para nada. Entonces eso lo que te puede, como persona que llega, te puede chocar y decir, ¿quién te ha dado la confianza para...? ¿Sabes? Entonces todo eso puedes sentirte como que esto es la selva, y es verdad. Ahora, si la entrada porque la haces... somos demasiado expansivos, a lo mejor demasiado abiertos, simpáticos, puede ser que eso sea un hándicap a veces. Pero bueno, depende de quién venga, porque para un cubano o alguna persona de Sudamérica pues es lo más normal del mundo, y un abrazo, pues ¿cómo es que no me estás dando un abrazo y 2 besos con un poco de efusividad? O sea, quiero decir, pero que esos tenemos que ser conscientes de lo que estamos transmitiendo y a quién, y saber transmitirlo de la mejor manera y desde la cultura, porque al final los que son viajeros y quieren aprender están abiertos a muchas experiencias, pero hay que saber transmitirlo. Transmitirlo desde el cariño, y porque hay ciertas cosas que, bueno, pues por ahí ten cuidado. Pero es cuestión de empatía y de mirar a la cara a la gente, y lo ves. A veces con gente nerviosa que pide aquí, que no sabe si le van a robar el bolso o no. Y hay gente que no, que se va relajando, y la sonrisa es, vamos, fundamental. Claro. Yo creo que sí. Vamos a tocar el tercer lugar en este, como le decimos, primer programa. Angélica, vámonos a ese bar Juanito, por lo que también significa de conocer ese casco antiguo de Jerez, cómo se aproxima a uno al bar Juanito, que está viendo, es decir, cuál es esa desembocadura, ¿no?, del paseante por las calles de Jerez o por las plazas de Jerez. ¿Cómo es esa desembocadura hacia el bar Juanito, y cuál es la primera muestra, ¿no? O qué es lo que te seduce del bar Juanito? Hombre, a mí me seduce la terracita que tiene, porque está en un callejoncito como escondido, además que en verano tiene como la temperatura justa porque está como tapada y no le da el sol. Descúbreles, por favor, en tu cámara dónde está ese bar Juanito, cómo aproximarse, sin perjuicio de que ustedes lo tecleen en el Google o en el Google Maps. Sí, bueno, en las fotos las fotos que van a ir apareciendo ahora, exactamente, pero cómo se llega a ese pasaje, Bueno, en la Plaza Arenal. Tienes que situarte, a ver cómo lo podemos indicar. Está la taberna del Arenal, pues enfrente hay como un callejoncito. Sí. Y allí ya te metes y ya dirección ves... al ayuntamiento, digamos, ¿no? Sí. Y allí ya te metes y ves unas mesitas y una alcachofa enorme, que es, de hecho, la alcachofa es uno de los abanderados del bar Juanito. Ajá. Y a disfrutar allí de una comida estupenda. Yo soy muy amante de las terrazas y de las barras, pero sí que es verdad que dentro también hay un comedor enorme donde puedes celebrar allí pues cumpleaños y llevarte bastante gente. Pero entonces, vamos, resumiendo, la experiencia en Bar Juanito, ¿cuál sería la experiencia que tú propones? Para mí la terracita. La terracita. Una terracita, después de haber dado un paseo, de haber visto la catedral, de estar ya muerta, de decir, bueno, me tengo que sentar, ir al Bar Juanito y incluso recomendaría, a mí me ha parecido muy buena oferta el menú de mediodía. Ajá. Por 10,5 €. Ahí se nota que mi venita catalana, sí. Con 10,5 € que es. ¿Y qué ofrecen? El parte de su carta prácticamente. Sí, bueno, medios platos, un postre y un café, pero que están riquísimos porque hay unos garbanzos con langostinos de morir, y hay una serie de cocina de cuchara buenísima también. Y yo creo que eso es una buena oferta para un mediodía. El segundo punto sería para compartir ¿en qué momento, con quiénes o con quién? Yo creo que eso ya es cuando un día de eso, de haber hecho ejercicio, de haberte dado un paseo entre semana o cualquier, bueno, en fin de semana, que dices, venga, vamos a estar a gusto en una terraza, a ver cómo va pasando la gente, que si toca uno la guitarra, que si no, o sea, de bullicio, pero después de sentarte un poquito recogida. Yo recomendaría el Bar Juanito. ¿Y contraindicado, según su criterio, doña Angélica? Pues yo diría a los modernitos que busquen algo así como mucho más sofisticado. Pero bueno, que un modernito en un momento dado se sienta y se lo pasa bomba, ¿eh? Pero bueno, si tenemos que decir algo, contraindicado para modernitos. Bueno, como ustedes saben, y en esta segunda parte del programa, El Lobato en Compañía en Ocha Televisión, siempre recurrimos al caballero, al hidalgo Don Quijote de la Mancha, porque no hizo sino lo que hoy les proponemos con Angélica también, y es
ir recorriendo caminos, visitando ventas y en ellas comer y beber, pensar y disfrutar haciendo camino. No hace falta llegar a ninguna parte, sino ir haciendo camino. Esa es la propuesta que nos hace don Miguel de Cervantes y don Quijote de la Mancha. Por eso, con la ayuda de ella, también le vamos a leer hoy un trocito de un capítulo que ha elegido ella. Siempre les decimos que nuestro invitado, nuestra invitada, lee para que se aproximen a don Quijote de la Mancha a través de otras voces, otros sonidos, otra dicción, otro vocabulario y otra manera de expresarse. Eso seguro que se los va a hacer más golosa, Dios quiera que sí, la lectura más o menos continua de don Quijote de la Mancha. Bueno, ella le ha elegido hoy este capítulo número 28, estamos hablando de la primera parte de don Quijote de la Mancha y que se intitula, que trata de la nueva y agradable aventura que al cura y barbero sucedió en la misma sierra. Y diría así: se llegó a mí, y tomándome entre sus brazos, porque como digo no tuve fuerzas para defenderme según estaba turbada, comenzó a decirme tales razones, que no sé cómo es posible que tenga tanta habilidad la mentira, que la sepa componer de modo que parezcan tan verdaderas. Hacía el traidor que sus lágrimas acreditasen sus palabras y los suspiros su intención. Sigue usted, señora. Muchas gracias. Yo, pobrecilla, sola entre los míos, mal ejercitada en casos semejantes, comencé, no sé en qué modo, a tener por verdaderas tantas falsedades, pero no de suerte que me moviesen a compasión menos que buenas sus lágrimas y suspiros. Y así, pasándoseme aquel sobresalto, primero torné algún tanto a cobrar mis perdidos espíritus, y con más ánimos del que pensé que pudiera tener, le dije: si como estoy, Señor, en tus brazos, estuviera en los de un león fiero, y el librarme de ellos si me aseguraba con que hiciera o dijera cosa que fuera en perjuicio de mi honestidad, así fuera posible hacerla o decirla, ¿cómo es posible dejar de haber sido lo que fue? Así que, si tú tienes ceñido mi cuerpo con tus brazos, yo tengo atada mi alma con mis buenos deseos, que son tan diferentes de los tuyos como los verás. Si con hacerme fuerza quisieras pasar delante de ellos, tu vasalla soy, pero no tu esclava, ni tiene ni debe tener imperio la nobleza de tu sangre para deshonrar y tener en poco la humildad de la mía. Y en tanto me estimo yo, villana y labradora, como tú, señor y caballero. Qué bonito, magnífico. Bueno, pues luego vamos a volver a eso porque habla de vasalla, pero no esclava. Luego, si te parece, volvemos a hablar de esos términos. También les recomendamos o les hablamos de estas colecciones de ediciones de Don Quijote de la Mancha, que no está de más que iniciemos la colección de los Don Quijote. Esto viene de una librería de Luis Bardón en la Plaza de las Descalzas de Madrid, que es un especialista en colecciones de Don Quijote de la Mancha. Y por supuesto también hoy les recomendamos otro libro más porque también nos va a hacer pensar en la individualidad, la independencia, el saber abrirse camino en el mundo con los propios criterios a través de la autoformación, ser autodidacta. Eso lo traslada en una obra de Miguel Delibes que se titula El hereje. Está ambientada en esa Valladolid de la corte española en 1605 con el rey Carlos V. El hereje. Y bueno, siempre les seguimos recomendando que sigamos estudiando un poquito más de la Vuelta al Mundo, de esa celebración del quinto centenario de la Vuelta al Mundo Magallanes Elcano, Sanlúcar 2019-2022. Este es un libro de Eduardo Roset, Los Navegantes, donde hay una aproximación histórica y rigurosa de qué estamos hablando. Doña Angélica, le estaba diciendo yo, también estamos celebrando estos 40 años de la Constitución Española, lo que supone la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, como no puede ser de otra manera, y con usted estamos ante una viajera que se ha afrontado muchas aventuras en solitario, ¿no? ¿Qué significa para una mujer del siglo XXI viajar sola? Bueno, significa descubrirse. Yo creo que es una cosa que deberíamos hacer todos y todas.
pero a veces parece que hay un punto de hándicap, ¿no?, al ser mujer. Y a veces me pasó el otro día también hablando con una amiga y digo, sí, porque me voy con mi madre incluso, nos vamos a ir fuera a Londres, no sé qué, no sé cuántos. Ah, ¿os vais solas? Como que, ¿y necesitamos a alguien más? No nos vamos, o sea, nos bastamos y nos sobramos. Entonces sí, en mi vida pues he viajado mucho sola y me lo he pasado muy, muy, muy bien. Y entonces también un poco me gustaría vincularlo al tema de la gastronomía, todo esto de viajar sola, y para quien se anime a viajar por primera vez solo o sola, el tener un motivo gastronómico para visitar los sitios te abre muchísimas puertas, porque yo, por mi experiencia, alrededor de una buena cocina y un buen vino suele haber buena gente, en el sentido de que son gente que disfrutan de la vida, y ese plato y ese vino te da para hablar mucho y conocer mucho de la cultura. Entonces yo por eso también, cuando mi empresa se llama Comer de Lujo, va de eso, de descubrir la cultura a través del plato, y cuando viajas sola es una magnífica excusa para conocer. Eso significa que todos tengamos ese valor, ese atrevimiento para salir de nuestro círculo de confort, ¿no? ¿Cómo se sale del círculo de confort? Bueno, explícales primero qué es técnicamente el círculo de confort y cómo se debe salir de él. Sí, hombre. O cómo se recomienda que salgamos, ¿no? Claro, a veces. Yo, por ejemplo, cuando empecé a viajar sola fue porque tenía mis días de vacaciones y yo quería irme bien, o sea, quería tener mi experiencia de viajar, y claro, ibas preguntando a tus amigos que si casados, que si no casados, que si están con novio, que si con marido, y dices, bueno, pero al final acabas yendo a sitios donde no es lo que a ti te apetece de verdad. O sea, que un poco mi primer salto fue de, venga, me voy ya sola porque esto ya no puede ser. Entonces ahí sí que salí de mi zona de confort. Entonces, bueno, como mujer, si habría que puntualizar un poco más, pues quizás sí, dónde ir o no dónde ir, pues recomiendo países, pues el otro día estuve leyendo, también, pero eso es cada uno para gustos colores, pero como todo lo que yo creo, en la revista Traveler hacía cuáles eran los países mejores recomendados para viajar sola, ¿no? Y entonces había una serie de índices que, con los que se basaban para decir, pues te recomendamos uno o el otro, ¿no? Uno era la seguridad, que también estoy de acuerdo. Otros son los derechos de la mujer, porque no todos los sitios se respetan. Entonces ten cuidado, porque hay muchos sitios que no dependen de ti. No depende de ti la seguridad y unas mínimas garantías, ¿no?, de que todo se desarrolle según tu plan de viaje. Claro, entonces esto, por otro lado, la cultura que hay en ese país, los paisajes, la capacidad de aventura que hay en esos países. Incluso me hacía mucha gracia porque dentro de la lista de Traveler, de los criterios, había de hasta qué punto en Instagram había menciones a ese país. Las mujeres hacían menciones a ese país, ¿no? Un poco de dónde estamos eligiendo las mujeres a ir, ¿no? Y después la parte de gastronomía, ¿no?, que hay incluso un ranking de los sitios de el Best Food Destination, de cuáles son los mejores sitios para comer. Y bueno, después también había un índice que me pareció muy bonito también, el tema del voluntariado, ¿no?, de si la gente allí hace voluntariado o no. Incluso le daría la vuelta al rizo, que el ir a hacer voluntariado, que también se ha puesto muy de moda, el visitar países para hacer voluntariado. Y bueno, de toda esa lista salía Japón, que también hay que tener por otro lado en cuenta el dinero, o sea que claro, ahí el también... nivel adquisitivo a dónde vas. Sí. ¿Cuál sería esa recomendación que aquí en 8 Televisión Jerez nos harías para ese primer viaje solitario? ¿Qué recomendarías para un chico o para una chica? Viajando solitario, ¿cuál sería tu recomendación? Hombre, España da muchísimo de sí, entonces yo creo que primero vamos a conocer España y cualquier lugar que... Además tenemos un aeropuerto aquí, Jerez, maravilloso, y unas ofertas de viajes que están estupendas también. Entonces, un salto de un fin de semana, irte sola, pero es muy importante el preparar antes dónde vas a ir, qué vas a hacer, y si tienes ahí algún amigo que te haga un poquito te acompañe, aunque sea para en un momento dado pues cenar o no cenar contigo, pero acompañarte y enseñarte lo que es la vida de allí, que no vayas de turista, muchísimo mejor. Entonces yo creo que primero recomendaría un España, y si quieres otro día hablamos ya a nivel internacional o de mis viajes que he hecho, cuáles recomendaría para un plan o para otro. Magnífico. Bueno, pues vamos a llegar hasta aquí. Hemos recorrido 3 localizaciones etnológicas y gastronómicas, que son la Casa Palacio María Luisa, el Pasaje y Bar Juanito. Y vamos a seguir
en meses sucesivos con la aproximación que tú les hagas como profesional de comer de lujo al respecto. Doña Angélica. Y estoy abierta a sugerencias, o sea, si algún espectador quiere... Exactamente, a través de las líneas de comunicación de la tele, el Twitter o el correo del programa, pues nos hacen llegar las peticiones para que ella los desarrolle. Doña Angélica, muchísimas gracias. Muchas gracias, ¿no? Por haber estado en 8 Televisión. Un placer, ya lo sabes. Mis queridos amigos, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Como siempre, también a nuestro José Luis Mera, que nos proporciona el color en cada programa. Nos tenemos que seguir aproximando, como ella ha dicho también, a ese aeropuerto de Jerez, porque nos saca de nuestro círculo de confort y nos tiene en Madrid en 50 minutos, en Barcelona creo que también a través del puente aéreo Madrid-Barcelona, en Berlín y en Londres. Quiere decir que en Jerez o desde Jerez, con el aeropuerto de Jerez, estamos en toda España en 1 hora. Aprovechémoslo porque lo tenemos ahí al alcance de la mano. Sigamos aproximándonos a nuestro Don Quijote de la Mancha, porque nos sigue haciendo caminos y es la sabiduría escrita desde el siglo de oro. Y sigamos leyendo también, porque nos va a hacer mejores y nos va a crear más libertad individual. Muchísimas gracias. Lobato en compañía, 8 Televisión Jerez. Hasta siempre, amigos. Gracias. Cien capítulos de retaguardia. La guerra civil en Sanlúcar de Barrameda. Capítulo 15. Día 19. Fusilamientos. Esta madrugada han caído Enrique Porres, Bienvenido Chamorro, Cándido Luelmo y Manuel Barrios. Los dos primeros eran socialistas del grupo de Largo Caballero y los dos últimos de Izquierda Republicana de Azaña. Cayeron también en el sitio conocido por las Majadillas, o sea, en el mismo lugar donde tuvieron efecto las anteriores ejecuciones. Esta misma mañana, personas que fueron al puerto de Santa María por carretera contaban haber visto, ya pasado el cruce de Rota, el cadáver de un hombre tirado en la cuneta. Aquí se decía que se trataba de un marinero apodado Bocana. A Bocana se le acusaba de ser uno de los principales dirigentes en la última huelga de marineros, huelga que, como es sabido, terminó obligando por la fuerza a los patrones a aceptar las bases propuestas. Aseguran que dicho Bocana fue también uno de los que agredieron al dueño de Parejas, Antonio Ibáñez Enríquez, golpeándolo primeramente y arrojándolo después por la escalera, herido y sangrante. El caso es que su cadáver apareció ahora tendido al sol, en la carretera del puerto, ya pasado el cruce de la Derrota a Jerez. Misterio sangriento.